En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la supervisión y el monitoreo de proyectos sociales, ambientales y productivos. Como sabemos, estas actividades de supervisión y monitoreo se van a llevar adelante dentro del proceso de ejecución financiera de los proyectos, sean estos de inversión pública o de inversión privada. ¿Ya? Y estas acciones de monitoreo y supervisión van a requerir necesariamente una serie de actividades para poder controlar y acompañar a la residencia y todas las acciones que ésta vaya desarrollando. Y este control y este acompañamiento van a estar vinculados a determinados momentos y también ciertos criterios que se deben tomar en cuenta. Cuando hablamos de supervisión y monitoreo, en ninguno de los dos casos nos estamos refiriendo ya ni directa, ni indirecta y menos directamente a procesos de fiscalización. Por si acaso, la fiscalización viene a ser otro conjunto de actividades y tienen otra naturaleza y tienen también otra conceptualización de su desarrollo. Básicamente, la supervisión y el monitoreo es un acompañamiento que se va a desarrollar durante la misma ejecución financiera del proyecto. La fiscalización puede ser también en la ejecución o puede ser posterior, pero se va a desarrollar cuando hay indicios de la comisión de alguna falta o del incumplimiento de algo que está normado. Ahora, adelantándonos un poco, tanto la supervisión como el monitoreo van a tener como principal elemento o principal aspecto de atención el marco normativo. Bajo esos parámetros se ha planteado el temario en los siguientes aspectos. Primero vamos a tener los conceptos generales, luego vamos a hablar sobre la supervisión de proyectos sociales, ambientales y productivos, cuáles son las acciones relevantes de la supervisión en este tipo de proyectos y después vamos a ver sobre el monitoreo de proyectos, de estos tres tipos de proyectos y también los aspectos relevantes del monitoreo. Básicamente, la supervisión y el monitoreo van a compartir ciertas acciones, ¿no? Los dos, no se olviden, están orientados a un acompañamiento. Pero de los dos, el monitoreo tiene como resultado una serie de recomendaciones para perfeccionar el desarrollo de la ejecución financiera del proyecto. Eso quiere decir que el monitoreo de proyectos va a generar un espacio de reorientación o de orientación también para mejorar la supervisión, no solamente la residencia, sino también la supervisión. Esa es la característica del monitoreo. En cambio, la supervisión va a estar orientada a orientar, a generar mejores procesos, mejores condiciones del desarrollo solo de la residencia, ¿no? La supervisión a sí misma no se va a, no va a generar para sí misma un espacio de autocrítica, de autoevaluación para innovarse, para mejorarse. Para eso va a estar el monitoreo. Por eso es que también el orden está en ese sentido. Primero la supervisión que va a incidir sobre la residencia y luego el monitoreo que va a incidir sobre la supervisión y también sobre la residencia. Bien, entonces avanzamos. En cuanto a los aspectos generales, tanto el monitoreo como la supervisión como el monitoreo se van a desarrollar dentro de lo que se entiende que es la etapa de ejecución de un proyecto. El proyecto siempre va a ser un conjunto de actividades, un conjunto de acciones que van a estar secuenciadas, ordenadas y que van a
orientarse todas estas a generar una solución a un problema, pero esta solución va a estar definida en un espacio y tiempo determinados. En la ejecución de todo proyecto, vamos a considerar estas dos características, el espacio y el tiempo, ¿no? Es decir, las acciones que se van a ir desarrollando tienen que permitirnos alcanzar esa solución en ese periodo de tiempo. Llámese un mes, 5 meses, un año, 2 años, dependiendo, ¿no? Pero para esto van a tener que llevarse adelante todas las actividades necesarias en un determinado orden. No es que las actividades se van a llevar de forma azarosa, una actividad dislocada de otra o de otras, sino que muchas de estas van a estar secuenciadas y van a estar articuladas. Considerando el tipo de proyectos, ¿no? Productivos, ambientales, sociales, estos van a generarse principalmente dentro de los procesos de inversión pública, porque muchos de estos van a estar orientados a generar mejores condiciones, mejores conocimientos, mejores capacidades de la población. Ahora, dentro de este ciclo de inversión pública, cuando hablamos específicamente de la supervisión y el monitoreo, estos dos se van a desarrollar dentro de la fase 3, que es ejecución. Y van a formar parte de lo que se entiende es la ejecución financiera de la inversión, es decir, cuando la entidad, ¿no? Pone a disposición de los responsables de la ejecución técnica del proyecto, llámese residente, ¿no? O contratista, si es que es una administración indirecta, ¿no? Los recursos necesarios, los fondos los recursos necesarios, perdón, para poder llevar adelante la implementación de todas las partidas o de todas las actividades que se han considerado en el documento de inversión, que es el expediente técnico. Ahora, esta ejecución puede ser desarrollada de dos formas. Una ejecución directa, cuando la entidad misma es la que gestiona los diferentes recursos e insumos que va a requerir la implementación del proyecto, o una administración indirecta cuando toma los servicios de un tercero que va a ser el responsable de todo el proceso. Indistintamente a eso, ya, la entidad en ningún momento va a perder la capacidad de verificación o de monitoreo propiamente dicho de las acciones que se vienen desarrollando. Entonces, ahí ya podemos ir nosotros entendiendo quién o quiénes pueden ser o pueden formar parte de los responsables del desarrollo del monitoreo. Puede ser la misma entidad, como también en el caso de la inversión pública, puede ser la Dirección General de Programación Multianual, que es un órgano propio del sistema de inversión, de InvierteP. Sobre los tres tipos de proyectos sobre los cuales vamos a ver cómo se desarrolla la supervisión y el monitoreo, tenemos ciertas características que debemos de tener en cuenta, ¿no? Lo primero es que ninguno de estos tres proyectos tiene como elemento principal el desarrollo de una infraestructura. Algunos de ellos sí, ¿no? Por ejemplo, los proyectos ambientales van a tener como elemento el desarrollo, la generación, acondicionamiento, etcétera, de una infraestructura denominada vivero forestal. Pero esta estructura no va a estar vinculada al grueso del monto de inversión.
no va a conllevar el 70, 80 o 90% del monto de inversión del proyecto. Va a conllevar un porcentaje algo inferior. Igualmente los proyectos productivos, ¿no? Si es que estos considerasen alguna infraestructura, un centro veterinario municipal, un laboratorio para análisis de suelos, aguas y plantas, un centro de acopio, etcétera. Esta infraestructura no va a ser el elemento que va a demandar el mayor porcentaje de la inversión. En los proyectos sociales, algo similar, ¿no? Si hay alguna generación de infraestructura, puede ser el acondicionamiento de una área, de ciertos habitáculos, de ciertas habitaciones, etcétera, para poder brindar el servicio de apoyo, de asistencia, etcétera, que se quiera considerar en este proyecto social, o también el desarrollo de algunas instalaciones modulares. Pero en cualquiera de estos tres tipos de proyectos, social, ambiental o productivo, la infraestructura no va a ser el elemento que va a demandar el mayor porcentaje de la inversión, sino que este mayor porcentaje va a estar orientado al desarrollo de acciones de fortalecimiento de capacidades, desarrollo de capacidades, de competencias, generación de habilidades, establecimiento de actividades de apoyo emocional, en algunos casos, los proyectos de salud emocional, por ejemplo, el desarrollo de ciertas capacidades muy puntuales, de nuevas capacidades también, ¿no? Por ejemplo, un proyecto social en el cual se les va a transferir una serie de recursos, una serie de elementos a favor de los beneficiarios, y estos tienen que desarrollar otras actividades relacionadas a nuevos espacios de generación de ingresos, ¿no? Etcétera. En específico ya, el proyecto social se va a caracterizar porque va a haber transferencia de recursos o subsidios a favor de los beneficiarios, y estos no van a ser retornables, ¿ya? Por ahí tenemos un ejemplo muy clásico, son todos estos proyectos sociales de los famosos bonos que el Estado actualmente está entregando a diestra y siniestra, ¿no? Bonos por esto, por aquello. Esas entregas de estos subsidios, ¿no? No son retornables. Otra característica de los proyectos sociales es que van a orientarse a generar bienestar humano y social, van a atender a poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, puede ser vulnerabilidad económica, social, emocional, cultural, política, ideológica, lo que sea, y van a tener un efecto de contribución al alivio de la pobreza. Los proyectos ambientales se van a caracterizar porque van a orientar sus acciones a la prevención de afectación a los factores ambientales, la preservación, la recuperación de ciertos servicios vinculados a recursos ambientales, recursos suelo, recurso agua, recurso aire, en algunos casos, ¿no? Como elemento principal van a tener siempre acciones de forestación y de reforestación. Con esto se entiende que estos van a generar generar condiciones para preservar y prevenir, y en algunos casos recuperar ciertas condiciones de algunos factores ambientales, principalmente del factor aire, del factor suelo y también del factor agua. Los beneficios entonces que estos van a generar van a ser principalmente beneficios ambientales. Entonces, estos beneficios van a tener un ámbito de influencia muy, muy grande, ¿no? A nivel de microcuencas o de subcuencas en muchos de los casos. A diferencia de los proyectos sociales, que sus beneficios son muy puntuales. Los beneficiados van a ser la población que va a ser atendida con este proyecto, más los indirectos vinculados a ellos, es decir, sus familiares directos, esposos, hijos y demás. En cambio, los proyectos ambientales no. Estos beneficios van a distribuirse a toda la población circundante a la zona de intervención.
no solamente a los beneficiarios directos y a sus indirectos vinculados, es decir, a sus familiares, sino incluso a quienes no están relacionados ni siquiera indirectamente con el proyecto. Por ejemplo, en un proyecto ambiental, los indirectos no relacionados podrían ser la población que hace servicios de transporte, traslado de personas, ¿no? Que no radican en la zona, que viven en otra zona incluso, pero por esta actividad que realizan se van a ver beneficiadas sí o sí. Y su efecto de este tipo de proyectos va a ser su contribución a la recuperación de la calidad de los factores ambientales. En el caso de los proyectos productivos, estos se van a orientar a facilitar, fomentar, promocionar servicios públicos de asistencia técnica productiva. Esto quiere decir que va a facilitar a los beneficiarios, ¿ya? Una serie de espacios para la mejora de sus capacidades productivas a través de cursos, talleres, asistencias técnicas, pasantías, visitas guiadas, consultorías, asesoramientos y demás. Pero este tipo de proyectos va a tener un beneficio netamente económico, va a mejorar los ingresos económicos. A raíz de estos servicios de asistencia técnica, de capacitación, etcétera, se va a generar en los beneficiarios directos mejores condiciones de producción. Entonces, ellos al implementar en sus unidades de producción, en sus parcelas, predios, etcétera, van a incrementar su producción o su productividad. Si antes producían 10 unidades, digamos 10 unidades por hectárea, ¿no? Ahora con este proyecto productivo implementado, producirán pues 12 o 15, qué sé yo. Pero esas 2 o 5 adicionales van a significar una mejoría o un ingreso adicional, un ingreso económico adicional que el Estado no va a poder generar un proceso de reversión a su favor. No le va a decir al productor, ah, mira, antes producías 12 toneladas por hectárea o 10 toneladas por hectárea y luego que con mi proyecto te he capacitado, produces 12, pásame la mitad de esos 12 que estás vendiendo, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos productivos tiene esa característica. Va a generar sí o sí beneficios económicos directos para el beneficiario. Es uno de los pocos proyectos que tiene esta característica. Otros son los de riego, ¿no? Tanto infraestructura de riego como los de riego tecnificado. Y otros también son los proyectos sociales que están orientados a alguna cadena productiva y donde se les ha asignado algunos módulos o algunos kits de instalación básica, ¿no? Por ejemplo, en estos proyectos productivos donde se les genera, se les capacita para la producción hortícola en fitotoldos, se les entrega algún kit de producción de semillas y demás, que luego ellos lo pueden multiplicar y hacer crecer, pero también van a generarse algunos ingresos. El proyecto productivo va a tener como efecto una dinamización más rápida de la economía local, porque muchos de estos o todos estos proyectos productivos van a estar orientados a intervenir sobre cadenas productivas priorizadas. Eso quiere decir que van a tener su ámbito de acción sobre cadenas que vinculan a una gran cantidad de actores, tanto locales como externos, ¿no? Y que estos son bastante dinámicos y por ello van a generar, van a mejorar la empleabilidad local, van a promover el desarrollo económico territorial, va a haber una mayor dinámica comercial, etc. Entonces, esa va a ser la otra característica de los proyectos productivos. Ahora, otra característica fundamental de estos 3 tipos de proyectos es que ninguno de ellos se va a poder desarrollar sin la participación de los beneficiarios. Por ejemplo, el proyecto social
¿no? Que contempla la entrega de algún subsidio, no va a poder desarrollarse si el beneficiario no recibe ese subsidio. Entonces, si no se ha logrado que el beneficiario forme parte activa del proyecto, el proyecto nunca va a marchar o no va a tener el efecto que se esperaba. Igual los ambientales, igual los proyectos productivos. Por ejemplo, un proyecto productivo donde se ha planificado 15 cursos de capacitación. Si no se logra que los beneficiarios asistan a esos cursos de capacitación, simplemente ellos no se van a poder dar por concluidos o por generados, ¿no? No tendría sentido si yo planifico, ¿no? Yo como residente o como supervisor autorizo, planifico el desarrollo de un curso de capacitación, qué sé yo, en manejo post cosecha ¿de qué? A ver, de agua y manto, ¿no? Y a mi curso no va más allá de 5 o 10 gatos, ¿no? O 10 productores. No voy a poder dar por generado y ejecutada la actividad porque mi proyecto consideraba tal vez 100 productores en la zona y de los cuales únicamente han asistido 10. Entonces la actividad no se va a considerar por generada, por ejecutada, si no hay la participación activa de los beneficiarios. Esa es la característica también de estos tres tipos de proyectos. Y esto es importante porque en el desarrollo, sobre todo del monitoreo, se va a tener en cuenta la, la apreciación de los beneficiarios respecto a las actividades que se vienen desarrollando. Si ellos consideran que se están desarrollando de forma apropiada, de forma idónea, de forma oportuna, si están satisfechos con la metodología que se viene desarrollando, con el nivel de conocimientos o el nivel de aporte que el responsable de cada actividad o el responsable de la residencia viene implementando en las diferentes actividades. Es más, en algunos de estos tipos de proyectos, sobre todo en los productivos y también en los sociales, para darle conformidad a una actividad de capacitación o a una actividad que se ha desarrollado con la participación de los beneficiarios, ellos tienen que dar su aprobación de la misma, ¿no? Que sienten que la actividad haya colmado sus expectativas, que ha estado de acuerdo a lo que ellos deseaban, que ha tenido un aporte a la mejora de sus conocimientos, a la mejora de sus condiciones iniciales, etc. En cuanto a la supervisión de proyectos, ¿no? La supervisión siempre va a ser un conjunto de actividades que va a estar orientada hacia un seguimiento puntual de las actividades que se vienen realizando. Pero este seguimiento, este acompañamiento va a prestarle atención a ciertos aspectos. En primer lugar, al aspecto normativo, luego al aspecto técnico, al administrativo y transversal a estos al control de calidad. ¿Qué quiere decir? Que le va a prestar en primer lugar atención al cumplimiento de un aspecto normativo. Quiere decir que la supervisión va a orientar a la residencia a desarrollar sus actividades dentro de lo que el marco normativo le permite. En segunda instancia, va a considerar que el aspecto técnico también sea el idóneo y luego el aspecto administrativo, ¿no? Entonces, la supervisión siempre va a tener en cuenta guiar apropiadamente a la residencia para que todo lo que ésta plantea hacer o esté desarrollando se enmarque dentro de lo que los lineamientos normativos le permiten. Por ejemplo, ¿no? Que en el caso de proyectos productivos, si hay unas escuelas de campo y se ha considerado el manejo sanitario de un cultivo X, ¿no? Los insumos que se vayan a emplear en esta parcela demostrativa, en esta escuela de campo, sean aquellos que el marco normativo permite para ese tipo de cultivo o para ese tipo de plaga que se pretende controlar, ¿no? Entonces, no permitirá o no recomendará o le orientará al residente, pues que no utilice productos pesticidas de amplio espectro, por ejemplo, ¿no? Sino que más bien oriente el uso de productos específicos e incluso que estos sean de etiqueta verde, ¿no? Que son ligeramente tóxicos.
Y así, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto social, ¿no? Que las actividades que se vayan a desarrollar, pues no generen ningún tipo de afectación a un subgrupo de la población que pueda ser considerada como vulnerable. En un proyecto ambiental, la supervisión orientará pues a a la residencia para el desarrollo de algunas actividades, contemplando ciertas modificaciones o ciertas atenciones referidas, por ejemplo, a algunos pagos de servicios ambientales a favor de algunas comunidades que están desarrollando algunas actividades de manejo de cuencas, de manejo o gestión integrada de los recursos hídricos en determinadas zonas altoandinas o zonas de alta montaña, etc. La supervisión la pueden desarrollar dos tipos de personas, el supervisor o el inspector. Básicamente, los dos tienen las mismas responsabilidades, las mismas prerrogativas, las mismas sanciones ante incumplimientos que ellos puedan haber generado. La única o las únicas diferencias que vamos a encontrar en estos dos tipos de profesionales que van a llevar adelante la supervisión es, en primer lugar, el proceso de selección, en tanto que el supervisor es elegido a través de un proceso concursal, es decir, va a solicitarse la postulación de una serie de interesados y de entre ellos se va a elegir al que reúne las mejores condiciones, dependiendo de ciertos lineamientos que se han establecido. El inspector no va a tener este mismo proceso de selección, ¿no? No va a haber la convocatoria de una cantidad X de postulantes, sino su designación va a devenir de un proceso de confianza, ¿no? De entre los funcionarios que están presentes en la entidad, se va a elegir aquel sobre el cual va a recaer cierto nivel de confianza para el desarrollo de las actividades. Otra diferencia entre los dos es justamente esa, ¿no? El supervisor va a ser una persona ajena a la entidad. Siempre va a ser una persona natural o jurídica ajena a la entidad. El inspector va a ser un profesional, una persona que forma parte de la entidad. Es un funcionario, un servidor de la misma entidad. Otra diferencia es que el supervisor puede ser una persona jurídica. El inspector nunca. El inspector siempre va a ser una persona natural. La otra diferencia es la experiencia. Al supervisor siempre se le va a exigir tener al menos 2 veces la experiencia y las calificaciones que se le exige al residente encargado del proyecto, jefe de proyecto, como se le denomine. En el inspector no. Al inspector se le va a pedir que al menos cumpla las mismas condiciones, las mismas exigencias de conocimientos, de experiencia que tiene el residente, ¿no? El marco normativo actual no especifica claramente si o deja un poco a la interpretación, digamos, si sobre un mismo proyecto se puede designar tanto un supervisor como un inspector en un mismo momento, ¿no? Esto a raíz de una modificación reciente, de hace algunas semanas atrás nada más. Anterior a eso, el marco normativo claramente indicaba que no podía haber al mismo tiempo en un proyecto un supervisor y un inspector. Ahora no indica eso. Ahora lo que indica la norma, si más o menos, si mal no recuerdo, es que no pueden estar presentes en la obra, ¿no? En la obra o en el proyecto, al mismo tiempo un supervisor y un inspector, ¿no? Pero no indica nada de que no participen del proyecto. Eso es algo que está todavía, se ha puesto a consideración y se han hecho algunas consultas para que el órgano competente emita un pronunciamiento al respecto.
Sin embargo, lo que se estilaba anteriormente es que no podía estar designado al mismo tiempo un supervisor y un inspector, ¿no? En cuanto al perfil general, lo que se pide es que tanto el supervisor como el inspector tengan la suficiente experiencia para poder comprender e interpretar todos los procedimientos que se han planteado en el proyecto. Igualmente que gocen de un alto profesionalismo para cumplir con todas sus obligaciones, porque estas obligaciones van a estar vinculadas a una correcta a una correcta orientación y guía hacia el residente. La supervisión, por si acaso, tiene como objetivo el guiar, el orientar al residente a un desarrollo idóneo de todas sus actividades, teniendo en primer lugar consideración aspectos normativos, técnicos, administrativos y de calidad. En ningún caso la supervisión va a tener un rol fiscalizador, es decir, la supervisión no va a orientarse a buscar el error en el residente, en lo que hace el residente, a generar un contexto en el cual el residente puede equivocarse, puede incumplir alguna normativa, etcétera, ¿no? Eso no, hacia eso no está orientada la supervisión. La supervisión está orientada hacia una guía, hacia una orientación, hacia un acompañamiento. Otra característica general que se pide al supervisor y al inspector es su nivel de honestidad, porque va a representar a la entidad y por lo tanto va a precautelar los intereses de la misma. Y va a estar en este sentido vinculado a la autorización de una serie de acciones que van a estar vinculadas a la ejecución financiera, ¿no? Es decir, la firma, el aval del supervisor va a consentir la ejecución de gastos. Entonces, tiene que ser una persona bastante honesta para que estas autorizaciones no estén vinculadas a gastos no permitidos, a gastos poco transparentes, a gastos vinculados a vicios, etcétera, ¿no? Deben tener también el suficiente criterio técnico para poder discernir entre alternativas de solución y, en algunos casos, proponer alternativas innovadoras, ¿no? Que no necesariamente sean innovadoras al 100%, pero que sí permitan a través de esa innovación superar una dificultad o alguna contingencia no considerada, no prevista inicialmente en el expediente técnico. Y también que tengan capacidad de organización para que puedan llevar adelante todos los procesos de control. Ojo, es procesos de control. Este control involucra acompañamiento, seguimiento, ¿no? Porque si tú no acompañas, tú no sigues, tú no orientas, no puedes desarrollar el control, ¿no? Lo que vas a desarrollar en todo caso, sí, pues es una fiscalización, ¿no? Hay veces caemos en ese error. La supervisión aparece una o dos veces por semana en la ejecución de un proyecto y se da cuenta, pues, que en ese periodo de tiempo en el cual no estuvo presente, no estuvo acompañando, el residente adoptó tal medida, hizo tal cosa, etcétera, y la supervisión ve, pues, que eso no era lo correcto, no era la apropiada, e inicia una acción más orientada a la fiscalización. ¿Por qué? Porque no está acompañando, no está orientando, no está desarrollando un control, sino está desarrollando una fiscalización. Y estos controles van a estar orientados a garantizar que las diferentes actividades que se desarrollan en la ejecución del proyecto vayan a generarse en el periodo de tiempo y con el costo que se había considerado inicialmente. En cuanto a los requisitos generales que va a requerir tanto el supervisor como el inspector, estos están vinculados a que en ambos casos tengan mínimamente 2 años de colegiatura, ¿ya? Y que estén habilitados por el colegio profesional al cual pertenecen, que no estén impedidos de contratar con el Estado,
¿ya? Y de ahí tenemos algunas de las características que ya hemos hablado, ¿no? El supervisor puede ser una persona natural o jurídica, debe de tener al menos 2 veces la experiencia que se solicita al residente. El inspector va a ser siempre una persona natural, es un servidor, un funcionario de la entidad, y se le exige que mínimamente tenga las mismas calificaciones que el residente. Ahí hay que hacer notar algo, ¿no? Muchas veces se entiende o se asume que un proyecto puede desarrollarse únicamente con la participación de un inspector, pero si consideramos algunas características mínimas que se le exige, ¿no? Nos encontramos con esto, ¿no? Que al menos debe cumplir con las mismas calificaciones que el residente. Eso nos lleva a una situación que en algún momento eh, algunos profesionales, algunos directores de programas con los cuales tuve la oportunidad de trabajar me mencionaban, ¿no? Que dada esa circunstancia y ese criterio, estaríamos en una situación en la cual un ciego está conduciendo a otro ciego, ¿no? Porque los dos tienen la misma experiencia. En cambio, la supervisión siempre exige que tenga más experiencia y más conocimientos que la residencia. Además de eso, no hay que olvidar algo. El supervisor siempre va a tener más experiencia que el residente y eso está vinculado a un mejor conocimiento del aspecto normativo. Entonces, el supervisor tiene mejores capacidades para orientar en el cumplimiento de este aspecto al residente. En cambio, el inspector, como no tiene necesariamente más experiencia, tal vez tiene algún desconocimiento de ciertos lineamientos normativos que se tienen que cumplir y eso se va a reflejar en la liquidación del proyecto. En cuanto a las funciones generales que cumple la supervisión, está el de controlar lo que el residente dispone o los trabajos que él efectúa, pero precautelando los intereses de la entidad en todo momento. Va a velar de forma directa y permanente o casi permanente por la correcta ejecución del proyecto y el cumplimiento de los aspectos contractuales, tanto propios como del mismo residente. Va a realizar una serie de procesos de seguimiento y de control a las diferentes actividades y acciones que desarrolla el residente. Va a absolver una serie de consultas, una serie de dudas que puede tener la residencia en el desarrollo del proyecto y que no han sido consideradas en el expediente técnico. Pero esta absolución de consultas, de dudas, van a estar enmarcadas en ciertos parámetros. Uno de ellos, por ejemplo, es que ninguna de las modificaciones que pueda autorizar o que pueda avalar la supervisión pueden alterar los objetivos y las metas del proyecto, es decir, la concepción técnica del proyecto. Porque de hacerlo, ya tiene que pronunciarse, ya tiene que solicitar pronunciamiento, opinión de la entidad responsable. El supervisor no va a poder generar una modificación, una variación a este nivel. Por ejemplo, que ya no se den 30 cursos de capacitación, sino solamente 20, porque la meta del proyecto eran 30 cursos. Reducirlo a 20 implica una reducción de 10 cursos. La meta se está reduciendo en un 30%. Entonces, ¿quién va a autorizar esta? En la variación de esta meta es la entidad, ¿no? Incluso ahí hay algunas consideraciones adicionales que vamos a ver más adelante. Otra función general de la supervisión es la de aprobar o, si queremos entenderlo en otro aspecto, la de rechazar, ordenar el retiro de algún material por incumplimiento de las especificaciones técnicas. Y esto también puede alcanzar o va a alcanzar a las consultorías. Puede considerar no aprobada el desarrollo de alguna consultoría, de algún asesoramiento,
¿no? Si a criterio de la supervisión, esta no ha cumplido con las especificaciones técnicas que que en el expediente o en las modificaciones del mismo se hayan podido considerar. Entonces, por ejemplo, y acá va a estar muy vinculado la apreciación de los beneficiarios, ¿no? Si los beneficiarios consideran que un evento de capacitación, de entrenamiento, no ha colmado sus expectativas, no ha sido bien desarrollado, no les ha alcanzado el nivel de conocimientos o el nivel de detalles que ellos deseaban, ¿no? Van a opinar pues que están insatisfechos del mismo, por lo tanto, ese curso, ese taller, ese evento no habría cumplido las especificaciones técnicas, ¿no? En todo caso, y en ese sentido, el supervisor puede objetar la pertinencia, la idoneidad del mismo y solicitar que se vuelva a generar el evento o que simplemente este tenga que ser desarrollado por otra persona. En cuanto a las funciones específicas, hay 3 momentos puntuales que la supervisión va a tomar en cuenta en el desarrollo de sus actividades. Uno es antes del inicio del proyecto, donde va a reconocer el área de intervención y va a desarrollar la revisión detallada, minuciosa del documento aprobado para la ejecución del proyecto, es decir, va a revisar el expediente técnico. Y derivado de este va a generarse el informe de compatibilidad, tanto el suyo propio de la supervisión como el que le corresponde al residente. En esta oportunidad, antes que me olvide, como parte del material de apoyo del curso, les voy a facilitar un modelo de estudio de compatibilidad de este tipo de proyectos. Está orientado a proyectos productivos, por si acaso, ¿ya? Pero de ahí lo pueden adaptar ustedes también a proyectos sociales o a proyectos ambientales. Tiene ciertas variaciones respecto a un estudio o un estudio de compatibilidad de un proyecto infraestructura, ¿no? De un colegio, algo similar. De ahí vienen ya las funciones específicas que va a desarrollar durante la ejecución del proyecto. Acá es donde ya la supervisión va a llevar adelante todas sus acciones de seguimiento, de apoyo, de guía, ¿no? Es decir, todas sus acciones de control. En primera instancia va a prestar atención al control del contrato, es decir, tanto la residencia como la supervisión, y los demás participantes del proyecto, consultores, asesores, asistentes técnicos, etcétera, desarrollen todas sus actividades en el marco de lo acordado, lo convenido en sus contratos, empezando desde la permanencia, ¿no? En la zona de intervención, el residente tiene que permanecer, estar permanentemente en la zona de intervención. Lo mismo los asistentes técnicos, ¿no? Los consultores, los asesores, pues tendrán que estar presentes en el desarrollo de sus cursos, tendrán que entregar material, tendrán que desarrollar el curso mediante taller, mediante charla, mediante visita guiada, lo que fuese, ¿no? Entonces, la supervisión va a velar que se cumplan esas características detalladas en el contrato. Luego está el control económico y financiero, es decir, va a desarrollar una serie de funciones orientadas a verificar que se estén cumpliendo los gastos conforme se había planteado en el expediente técnico original o en las modificaciones que se hayan convenido del mismo, ¿no? Este acuerdo, esta conveniencia que ha tenido ha sido con la participación del residente y la autorización de la entidad. Luego está el control de las medidas de seguridad, tanto aquellas vinculadas a la implementación de las medidas de seguimiento y de control de COVID-19, como aquellas referidas a la seguridad y salud de los trabajadores en el proyecto, ¿no? Incluido también los beneficiarios.
Luego están todas las acciones referidas al control de avance del proyecto. Esto en función a los cronogramas que vaya generando el residente o el responsable del proyecto y el nivel de cumplimiento de cada una de ellas, tanto en los diferentes periodos de informe como también en los acumulativos respectivos, ¿no? Luego están todas las acciones relacionadas al control de calidad, el control de tiempos y los controles de costos. Después tenemos todas las acciones orientadas a la revisión y la emisión de conformidades de los informes periódicos del residente, así como de los otros participantes en el proyecto. Muchas veces hay un residente o un coordinador o un jefe del proyecto al cual le reportan los asistentes técnicos y los consultores que se vayan contratando, que se vayan tomando para ciertos eventos puntuales, ¿no? Y hay veces se asume o se entiende que la supervisión va a generar su control de informes solamente al informe del residente, pero esto se puede ampliar incluso al control de los informes de estas otras personas, ¿no? La orientación de esto es para generar una información apropiada que permita luego sustentar de forma pertinente todas los avances, los logros, el desarrollo de actividades que se han ido generando a lo largo de la ejecución del proyecto. Y luego están también las acciones referidas a la elaboración de sus propios informes de la supervisión. Acá es importante mencionar algo que vamos a entender mejor en las actividades posteriores al término del proyecto, ¿no? De los dos encargados de la dirección técnica de los proyectos, ¿ya? Y esto es en forma general, el único que llega a la etapa final del proyecto, es decir, a la liquidación, es el supervisor. El residente culmina sus actividades cuando elabora su informe de cierre de proyecto o de culminación de proyecto y entrega el informe respectivo, que puede ser el informe de preliquidación o de liquidación, como se haya definido que se va a denominar el mismo. Y de ahí el supervisor o el inspector es el que genera un informe final, que es el informe de liquidación, y se lo presenta al equipo de liquidación, sea bajo la modalidad de administración directa, administración indirecta, pero el supervisor es el único que llega a esa instancia. Es más, el supervisor va a formar parte de los equipos de liquidación o del comité de liquidación, tanto en una administración directa como indirecta. Entonces, todo lo que la supervisión haya podido orientar, encaminar a la residencia, lo va a hacer suyo y lo va a presentar en este momento de la liquidación. Si el equipo de liquidación, el comité de liquidación, encuentra observaciones, inconsistencias, etcétera, estas no van a estar únicamente referidas a incumplimientos de responsabilidad de la residencia, sino de la supervisión, porque se entiende que la supervisión ha orientado, ha guiado a la residencia, es más, le ha encontrado ciertas deficiencias o ciertas acciones que tenían que explicarse mejor, rehacerse, etcétera, y que una vez logrado esto, le ha dado el visto bueno y lo ha considerado apropiado, idóneo. Y esto se lo ha trasladado a este comité. Cuando en la liquidación encuentran una serie de observaciones, básicamente están observando la idoneidad del trabajo de la supervisión. Por eso es que les decía que la supervisión es un proceso de acompañamiento, de guía, de orientación hacia la residencia para que éste perfeccione sus actividades, de modo tal que a la liquidación no se encuentren una cantidad importante de observaciones o que éstas sean más de forma que de fondo. Entonces, el otro grupo de funciones que va a desarrollar la supervisión son aquellas que se desarrollan
al término del proyecto, ¿no? Va a verificar que el proyecto, las instalaciones que se puedan haber generado estén operando apropiadamente o que se hayan desactivado en el caso de proyectos productivos, si han habido instalaciones modulares, que éstas se hayan desactivado o que en todo caso se hayan trasladado a los nuevos responsables de las mismas. Va a participar en la recepción y transferencia del proyecto, va a presentar al equipo de liquidación el informe de liquidación final y conjuntamente con ellos va a hacer la revisión y la emisión del informe final de liquidación. En ese momento recién va a culminar el trabajo de la supervisión, en tanto que el trabajo de la residencia culmina cuando presenta el informe de liquidación o de preliquidación. El trabajo de la supervisión culmina, por si acaso, recién cuando la entidad emite el documento de aprobación de la liquidación. Ahí recién culmina su trabajo la supervisión. Antes de eso no culmina. Ahora, las responsabilidades, sí, las responsabilidades se extienden un periodo adicional todavía, ¿no? En cuanto a las funciones específicas que va a ejercer la supervisión según el tipo de control, vamos a encontrar acá controles de precios, de plazos, controles contractuales y controles de calidad. Cuando hablamos de control de precios o de costos, estamos hablando de acciones que va a desarrollar la supervisión referidas a la revisión de toda la documentación de las adquisiciones y la conformidad respectiva de todas ellas. También están las funciones de verificación de los avances, principalmente de avances de metrados y las valorizaciones. Tiene que haber concordancia entre los metrados que se están informando periodo tras periodo y los montos de valorización de las mismas. Luego están todas las acciones referidas a los reajustes adicionales, deductivos, modificaciones, en cuanto estén ellas vinculadas a variaciones de los presupuestos o de los costos. Luego están los controles de mayores gastos generales, principalmente de los gastos variables, ¿no? Y finalmente la liquidación de contratos. En cuanto a los controles de plazos, ¿no? Acá vamos a encontrar que sus funciones están orientadas al control de los calendarios de avance del proyecto, de la adquisición de materiales, de servicios, al control de los avances programados o proyectados, incluido los cronogramas acelerados cuando han habido periodos de paralización, tanto en proyectos productivos como ambientales. Ya es bastante frecuente que hayan periodos de paralización por diferentes factores externos. Cuando esto sucede, ya la residencia tiene que informar a través del cuaderno de obra, el cuaderno de proyecto, la ocurrencia de esta paralización y tiene que contabilizarse los días de paralización. Y una vez concluido o reiniciado el proyecto, la residencia inmediatamente tiene que presentar un cronograma acelerado. No es de que simplemente para 30 días y ahora todo va a trasladarse 30 días. Hay un aspecto de optimización de la inversión que considera dos elementos, uno el tiempo y otro el presupuesto. Y lo que se entiende es que el proyecto se tiene que orientar a cumplirse en el plazo que se había considerado inicialmente o en un plazo muy, muy cercano al mismo. Y también un monto, el monto que se había considerado al inicio o un monto muy cercano al mismo. Esa es la idoneidad, la optimización de la inversión. Lo vamos a ver más adelante. Luego también dentro de los controles de plazos está la verificación de las ampliaciones de plazo y la pertinencia de las mismas. No siempre se va a autorizar o se va a considerar como apropiado el periodo de plazo que la residencia pueda considerar. Tiene que estar vinculada previamente al cumplimiento de estos cronogramas acelerados que les mencionaba. Y finalmente, la aplicación de penalidades, ¿no? Ojo, la supervisión va a indicar qué penalidades son aquellas que se pueden
aplicar a la residencia por diferentes incumplimientos, pero quien toma la decisión final es la entidad. La supervisión únicamente indica las penalidades en las que se habría incurrido. Y ya depende de la entidad si ésta las aplica como tal como lo está considerando la supervisión en una menor o de forma parcial o en algunos casos de forma muy puntual, ¿no? Luego tenemos todas las acciones de control de calidad. Acá van a considerar siempre el cumplimiento de todas las normas de seguridad, el cumplimiento de permisos, licencias, etcétera, ¿no? Porque estas le van a dar esa característica de calidad a la obra o al proyecto. Tenemos luego todas las acciones orientadas a la mitigación del impacto ambiental, al monitoreo de restos arqueológicos, a la implementación del plan COVID, a la implementación de los planes de seguridad y salud en el trabajo y demás. También tenemos la presentación de informes en general, que estos, además de ser presentados según los esquemas o los formatos que la entidad haya considerado o haya recomendado, también que hayan sido presentados en los plazos idóneos y cumpliendo las recomendaciones que la residencia o los entes de monitoreo y control, llámese de la misma entidad, como también de INVIERTP y otras más, puede ser Contraloría, etcétera, han considerado necesarios. A lo largo de las acciones de monitoreo, como vamos a ver más adelante, se van a emitir una serie de recomendaciones que se tienen que trasladar a los diferentes informes que se van a ir presentando. Luego están todos los documentos necesarios para el inicio del proyecto, más allá de autorizaciones, refrendos, licencias, también la inexistencia de situaciones que impidan el desarrollo apropiado del proyecto, ¿no? Saneamientos, autorizaciones de interesados en caso de, de que algo de la infraestructura o algo que se va a desarrollar esté involucrado en predios de privados. También parte de esto va a ser el cumplimiento de contrapartidas si es que se habían considerado las mismas en la ejecución del proyecto. En proyectos productivos, proyectos ambientales, generalmente se considera que los beneficiarios van a tener un nivel de participación de cofinanciamiento a través de su mano de obra, la valorización de su mano de obra, la valorización de algunos espacios, la valorización de algunos equipos que van a involucrar, etcétera. Tiene que verificarse en este punto de calidad, ¿no? Que estos hayan sido refrendados por todos los participantes y que se vayan a cumplir o se estén cumpliendo. Y otro aspecto es el empleo del cuaderno del proyecto, ¿no? Si bien es cierto, en nuestro marco normativo respecto a la ejecución de estos tipos de proyectos, se considera todavía la denominación de cuaderno de obra, ¿no? Pero este mismo va a ser el instrumento en el cual se va a registrar todas las acciones que se desarrollan en la ejecución de estos proyectos. Acá hay que recordar que la mayoría de este tipo de proyectos sociales, ambientales, productivos, se desarrollan bajo la administración directa y en ese sentido el llenado del cuaderno es especial, ¿no? Se desarrolla o se llena una partida por cada día que se desarrolla el proyecto. Y se tiene que definir claramente para qué partida o qué partida se va a desarrollar, con qué cantidad de insumos, ¿no? Mano de obra, materiales y demás. En qué zona o en qué localidad se va a distribuir cada uno de estos insumos, cómo se ha desarrollado la actividad y qué resultados se han obtenido, cuánto de los metrados o de las metas planteadas se han alcanzado. Es bien detalladito el llenado de cuaderno del proyecto en administración directa. En cambio, en administración directa no es tan detallada, ¿no? Y por último tenemos el control contractual, que está referido al seguimiento de los contratos, ¿no? Para empezar, la revisión del expediente técnico con el cual se va a ejecutar el proyecto,
Luego está el control de los diferentes procesos del proyecto, el control de calidad de cada uno de los bienes y servicios, ojo, en proyectos productivos, sociales y ambientales. Hay que tener mucho cuidado en la calidad de los servicios, ¿no? De asesoría, de asistencia, de capacitación, etcétera. Luego, la calidad de las actividades ejecutadas, es decir, de si estas actividades, sobre todo de capacitación, entrenamiento y demás, son consideradas como apropiadas y satisfactorias por parte de los beneficiarios. Acá es importante la revisión de las actas de conformidad que debe de llevar adelante la residencia o quien haga sus veces, ¿no? En cada evento, en cada actividad que se van desarrollando. En el caso de proyectos productivos o de proyectos ambientales o sociales, donde se desarrollen acciones de asistencia técnica, la conformidad, por si acaso, se da con la firma de la ficha de asistencia técnica por parte del beneficiario, ¿no? Hay una asistencia técnica, una visita de campo, ¿no? Una asistencia técnica, y se elabora, se rellena la ficha de asistencia respectiva. La firma el encargado, el responsable de la asistencia, de la visita, etcétera, y la conformidad la da el beneficiario cuando también la firma, ¿ya? Por si acaso. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números
oficiales permitidos, y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.